De acuerdo, no hay duda sobre este. El Gran Premio de Japón de 2025 fue un estudio de caso de cómo no necesitamos muchos adelantamientos para que sea un Gran Premio dramáticamente tenso, de principio a fin. Más allá de eso, resultó, en mi opinión, la mejor victoria de Max en clima seco desde, no sé, EIU Gran Premio 21 cuando venció a Lewis con neumáticos inferiores, pero esto fue sensacional. Obviamente fue un factor que Max ganara la pole, esa increíble pole cuando tuvo esas velocidades de entrada increíbles en la primera curva, comparado con los dos pilotos de McLaren. Y desde la pole, Max controló la carrera, pero estuvo bajo presión de principio a fin. El McLaren sin duda era el mejor coche. Y sin embargo, Max no cometió errores, cuidó sus neumáticos perfectamente y ganó el Gran Premio. ¿Por cuánto? Un segundo. Increíble presión todo el camino. Cada vez que miraba por los espejos, lo cual no habría sido muy a menudo, habría visto naranja. Usualmente era Lando Norris en quien estaba pensando. Pero por supuesto también había presión de Oscar Piastri sobre Lando. Hablaremos de eso en un momento. Pero para Max Verstappen, esto fue una recuperación asombrosa de un mal viernes cuando tuvo su viraje. Consiguió la pole con esa vuelta asombrosa. Y habiendo conseguido la pole y no habiendo lluvia, aunque la lluvia seguía siendo una amenaza en la vuelta 20, no hubo lluvia. Fue una carrera seca. Max no tuvo el beneficio de la lluvia, por así decirlo. Aún así venció a los dos McLaren. Simplemente un trabajo sobresaliente. Max tuvo problemas con los cambios ascendentes, particularmente en el sector 1 al principio de la carrera. Pero Red Bull lo rectificó rápidamente en una o dos vueltas. Más tarde en la radio también escuchamos de Red Bull que Max tenía un posible problema con el ajuste del flap que no se estaba realizando correctamente o la cantidad incorrecta de flap que se puso en el coche durante la parada en boxes. Pero no pareció afectar a Max, como es normal para Max en estos días. Simplemente una conducción maravillosa. Y ahora pasemos a los dos McLaren, porque si Oscar Piastri hubiera calificado mejor que Lando Norris, y estuvo muy cerca, por supuesto, pero si lo hubiera hecho y si hubiera estado en P2 detrás de Max y tal vez incluso lo hubiera superado en la primera curva, pero dejemos eso a un lado. Si hubiera estado detrás de Max, tienes la sensación de que habría sido una carrera más ajustada, más cerrada y más agresiva. Lando pareció caer bastante temprano en el modo de es imposible adelantar en Suzuka, incluso aunque haya DRS. Quiero estar lo más cerca posible de Max sin dañar mis neumáticos, sin estar en aire sucio. Y simplemente se quedó allí, básicamente, esperando que Max cometiera un error, supongo, o posiblemente una estrategia, un movimiento que podría permitirle tomar la delantera con un undercut. Eso no sucedió. McLaren lo intentó de manera bastante torpe, pensé, al salir por la radio y decir, entra, Lando, box, intenta tomar la delantera con esto, toma la delantera con el box, para ver si Max caía en eso o si Red Bull caía en eso. No lo hicieron, siguieron adelante, mantuvieron a Lando fuera. Y luego, en la vuelta siguiente, sin embargo, Max sí entró. Y en ese momento, probablemente porque ya habían pasado por ese engaño, McLaren decidió seguirlo directamente. Y bueno, eso no funcionó. Mejor nos quedamos con lo que está haciendo Max. Creo que eso fue un error. Creo que deberían haber mantenido a Lando fuera por otra vuelta solo para ver qué podía hacer, porque ¿cuál iba a ser el resultado de entrar en la misma vuelta, ambos saliendo con nuevos juegos de neumáticos duros? Como sucedió, esas paradas fueron bastante cercanas. El garaje de McLaren está justo al final del pit lane, en el extremo inferior del pit lane, entrando en la primera curva, mientras que Red Bull está 3 o 4 más abajo ahora como resultado de los resultados del Campeonato de Constructores de 2020. La parada en boxes de Max fue ligeramente más lenta y él estaba en el pit lane, avanzando a la velocidad límite cuando Lando se reincorporó. Estaba por delante de Lando, absolutamente no hay duda de esto, lo que significa, por supuesto, que básicamente podía usar cualquier parte de la pista que quisiera dentro de los límites de las líneas blancas. Pero Lando se acercó un poco a su lado y supongo que estaba pensando solo por un milisegundo, oh, tal vez Max retroceda y me deje esta posición. Por supuesto, Max nunca iba a hacer eso en 1 millón de años, ni tampoco lo necesitaba. Él estaba al frente. Todavía estamos hablando de la zona de límite de velocidad aquí. Y luego cuando aceleraron, Lando se quedó allí y se metió en el césped a la derecha. Y se comunicó por radio, me obligó a salir. Lo vimos, Lando, lo vimos. No te preocupes, lo tomaremos en cuenta. Por supuesto, no se tomó ninguna acción. Y creo que eso, junto con todo el asunto de intentar atraer a Red Bull para que entrara una vuelta antes, y luego Lando presumiblemente se habría quedado fuera si hubieran caído en eso. Todo fue un poco torpe por parte de McLaren. Y luego, más allá de eso, Oscar Piastri, desde la segunda mitad de la carrera, cuando todos estaban con neumáticos duros, los líderes, es decir, era notablemente más rápido que Lando, estaba manejando el coche un poco más agresivamente, quería intentar algo con Max, pongámoslo de esa manera. Y creo que es un poco extraño que
McLaren no le permitiera intentarlo con Max. Hemos visto eso con otros equipos en el pasado. Tal vez incluso McLaren, realmente no puedo recordar. Pero ciertamente con otros equipos está bien, veamos qué podemos hacer. Y si no funciona, volveremos a mantener posiciones. Creo que habría valido la pena porque sin duda el McLaren era un mejor coche. Y sin duda el Red Bull iba a ser más duro con sus neumáticos, pero creo que habría valido la pena dejar que Oscar lo intentara, aunque solo fuera para desgastar a Max, y luego dejar que Lando tomara la posición de nuevo. Quizás McLaren esté tan preocupado ahora por las órdenes de equipo y cómo controlar a sus pilotos, que simplemente no quieren ni siquiera ir por ese camino. Y creo que esto se remonta directamente al Gran Premio de Hungría, como dije en ese momento, en el momento en que empiezas a hacer ese tipo de cosas. ¿Qué hicieron en Hungría el año pasado cuando Lando tenía una victoria clara y aún así le dijeron que le diera la victoria a Oscar? Piastri, y luego tuvimos Monza y también tuvimos algunos otros incidentes. En el momento en que sigues ese camino se vuelve incontrolable. Obviamente ahora se han puesto en un modo para 2025 que es sobre todo seremos conservadores y nos aseguramos de no pisar los talones de ninguno de los pilotos. Y creo que perdieron una oportunidad aquí. Definitivamente tenían un mejor coche en Suzuka. Sí, es casi imposible adelantar en Suzuka. Pero si presionas lo suficiente a un piloto y sus neumáticos empiezan a desgastarse, un piloto como Oscar Piastri puede adelantar a un piloto como Max Verstappen por el exterior de la curva 1. Es un lugar de adelantamiento y Piastri tiene el talento para hacerlo. Y sin embargo, nunca vimos eso. Y todo el crédito, por lo tanto, para Red Bull y Max Verstappen por imponer esa situación en McLaren. McLaren estuvo algo limitado en todo lo que intentaron hacer hoy, y todo fue debido a la perfección de Max y Red Bull y lo bien que hicieron el trabajo. Absolutamente brillante, pensé. Y es difícil cuantificar cuánto más lento es el Red Bull en la vuelta alrededor de Suzuka, en comparación con el McLaren. En términos de el tiempo específico de vuelta, como vimos en la clasificación, puede ser muy cercano, aunque creo que gran parte de esa pole fue gracias a Max Verstappen. Pero sí creo que el McLaren fue mucho mejor en la gestión del tiempo que el Red Bull, y lo es ahora mismo. Tiene un punto dulce mucho más amplio, y McLaren no lo explotó. Hoy. Probablemente pensarán, oh, bueno, ya sabes, nuestra decisión de tener dos grandes pilotos en el coche está realmente justificada, porque aunque estamos en segundo y tercer lugar, tenemos un montón de puntos de constructores, puntos del campeonato. Sí, aburrido, ya sabes, quieres ganar la carrera. Max Verstappen está ahí afuera. Es un piloto de carreras, quiere ganar la carrera. Y creo que Oscar Piastri también lo hace. Esa es la sensación que tuve. Creo que Lando simplemente hizo un trabajo profesional muy bueno y se despidió de la victoria bastante temprano, basándose en que es imposible adelantar. Y fue un poco triste de ver. Charles Leclerc en cuarto lugar. Pensé que condujo tan bien como cualquiera en la carrera, probablemente tan bien como Max Verstappen, porque tuvo presión de George Russell durante todo este Gran Premio. Y no tengo ninguna duda, en mi mente, nuevamente, de que el Mercedes era un coche ligeramente mejor que el Ferrari. Alrededor de Suzuka, el mayor punto dulce. Y sin embargo, Charles, sin errores, al igual que Max. Y a menudo he dicho, sabes, solía decir Charles. Max, Tim, Lewis. Ahora estoy diciendo Charles y Max porque Lewis nuevamente hablaremos de eso en un segundo. Pero sí, una conducción maravillosa de Charles Leclerc. George Russell hizo todo lo que pudo, no pudo pasar, pero creo que fue un poco más agresivo que Lando. Estuvo muy cerca en ocasiones y presionando a Charles con fuerza. Y luego Kimi Antonelli, una conducción muy buena de Kimi Antonelli. Con los mismos neumáticos que todos los demás, comenzó con los medios, pasó a los duros, pero un largo tramo con los medios, hasta el punto en que lideró la carrera para convertirse en el piloto más joven en liderar un gran premio. Un dato interesante, y su rival más cercano en ese momento iba a ser Lewis. Hamilton, quien había comenzado con el neumático duro entre los principales corredores, comenzó con el neumático duro y lo encontró difícil al principio, pero ahora iba a ser beneficioso para Lewis, cambiando a los medios para la segunda mitad de la carrera. Y Kimi delante de Lewis en este punto, Kimi contra Lewis. Wow. Y hoy Kimi se alejó de él. Lewis no pudo hacer nada al respecto. Y con los medios en realidad fue bastante patético en el Ferrari. Muy decepcionante. Probablemente dirá, bueno, ya sabes, algo raro con los neumáticos, pero los medios no parecían tan malos en la primera fase de la carrera. Y aquí estaba Kimi Antonelli, el nuevo recluta de Mercedes, dejando atrás a Lewis Hamilton en el otro Ferrari en una carrera donde Charles Leclerc está en cuarto lugar. Este no fue un buen día para Lewis nuevamente. Dije en un video del sábado, en un video del viernes creo, que Lewis todavía frena en línea recta, entradas amplias. Y creo que todo esto está empezando a volverse en su contra ahora, porque Charles tiene una ventaja realmente significativa sobre él. Y no pudo hacer nada contra Kimi Antonelli. E incluso hubo una especie de transmisión de radio muy incómoda de Lewis hacia el final de la carrera, cuando dijo, ¿dónde estoy perdiendo tiempo?
y dijeron, bueno, ya sabes, en las curvas 8, 9, que es Degner, sabes, no quieres estar perdiendo tiempo en Degner, todo está subvirado. Una parte muy, muy difícil del circuito, donde realmente tienes que manejar bien el coche. Sí, lo sé, pero ¿cuánto? Quiero decir, ¿qué pregunta? Cuando puedes ver a Kimi delante de ti y te dicen que esas son dos curvas donde él es más rápido que tú, ¿qué va a hacer? Una décima aquí, una décima allá, nunca va a ser más que eso porque de todos modos estás solo a un segundo detrás. Y Luis, bastante irritado, ya sabes, pero ¿cuánto? Está bien, una décima, Luis, de acuerdo. Y luego no pasó nada de todos modos. Así que sí, otro día frustrante para Lewis Hamilton observando a Ferrari. Y como dije ayer, creo que él está simplemente confundido sobre dónde está con su conducción y dónde está con el equipo. Y lo bueno que Charles Leclerc está empezando a demostrar ser y dónde está él. Y vas a ser superado por Kimi Antonelli, el tipo que lo reemplazó. El joven que lo reemplazó en Mercedes tampoco habrá sido agradable. Así que sí, un largo vuelo a casa para Lewis. Decir casa, de camino a Bahrein desde Lewis, porque esto es un triple dolor de cabeza. Es el primero de un triple dolor de cabeza. No hubo muchos adelantamientos en esta carrera. Aún así fue un gran premio. Pero uno de ellos fue, uno de los realmente buenos, fue Isaac Hadja, ¿lo creerías? Por el exterior de Charles Sainz entrando en la primera curva, en camino a terminar octavo, solo 8 segundos detrás de Lewis en el Ferrari. Excelente actuación de Isaac Hadja. Liam Lando básicamente en ninguna parte en el otro coche. Y ya, como dije ayer, parece una verdadera estrella entre los novatos, junto a Kimi Antonelli y Oliver Berman, quien tradujo su P10 en el difícil de conducir Haas Ferrari en Milling, la posición final de puntos en Suzuka. Mucha presión sobre él también, pero condujo maravillosamente. Excelente actuación de Berman para terminar en P10. Justo detrás de Alex Alonso, quien nuevamente tuvo otra buena carrera en el Williams Mercedes, aunque pasó mucho tiempo en la radio quejándose de los cambios ascendentes en el Williams, en la línea de los problemas que Max enfrentó ya descritos en la primera parte de la carrera. Un vistazo rápido a los otros resultados. Fernando Alonso fue el tipo que estaba presionando a Berman. Terminó semimero, teniendo a Alonso detrás de ti durante todo el Gran Premio de Japón, ese Antonelli Martin verde, y es Fernando. No es algo fácil, y esa es otra razón por la que digo lo bien que condujo Oliver Berman en este Gran Premio. Así que Fernando Desmifero para Antonelli Martin, otro fin de semana muy decepcionante para Antonelli. Yuki Tsunoda vimos en segundo, bastante poco inspirador, recuperó un poco de terreno, pero no fue un gran día para el primer manejo de Yuki Tsunoda en el equipo A. Mucha gente dirá, Peter, estás siendo muy injusto ahí. Lo hiciste mucho mejor de lo que Liam Lando haría. Sí, pero este es Yuki Tsunoda. Ahora tiene mucho polvo de carretera. Era su gran premio en casa. Hubiera sido agradable verlo comenzar. Bueno, hubiera sido agradable verlo clasificar mejor para empezar. Y luego, en segundo lugar, entrar en el top 10 en los puntos habría sido un buen resultado para él. Pero no lo consiguió. Pero como dije desde el primer día, siempre iba a ser una gran exigencia ponerlo en el coche para el Gran Premio de Japón, su carrera en casa, la cantidad de presión y atención que ha tenido. Ahora puede respirar, ir a Bahrein. Probablemente obtendrá un muy buen resultado en las próximas 2 carreras, eso pensaría yo. Los alpines no están en ninguna parte. Pierre Gasly lo intentó mucho, condujo bien, pero no tienen ritmo en absoluto. Jack Doohan también condujo bien después del gran accidente del viernes. Terminaron tercero y quinto los alpines. Charles Sainz estaba por todas partes, bloqueando, no se veía cómodo, no se ha visto cómodo, no está cómodo en el Williams Mercedes, pero está tratando de sacar lo mejor de ello, obviamente. Y los Saubers, como antes, simplemente no estaban en la carrera hoy. Los adelantamientos fueron para Kimi Antonelli. Realmente buena actuación, buena recompensa para él. Terminó solo 1.3 segundos detrás de su colega George. Buena conducción. Sus neumáticos eran más nuevos hacia el final, por ese primer stint muy largo, pero esa fue la recompensa por cuidar también los neumáticos en el primer stint. Y por supuesto, para reiterar, venció a Lewis Hamilton, quien estaba con los medios y se alejaba de Lewis. Así que una actuación excelente y solo. Subraya lo difícil que fue el día para Sir Lewis. Pero fue Max Verstappen quien emergió del RB21 sin sudar para ganar su cuarto Gran Premio de Japón consecutivo en Suzuka, una hazaña no igualada por Senna, Schumacher o Hamilton. Obviamente una carrera dura, a fondo desde el principio. Digo, a fondo, hubo momentos en los que podían decirle a Max, empuja un poco, y él empujaba y se ponía en morado en el sector 1 y luego Lando respondía de inmediato. Y creo que fue la forma en que Max manejó la vuelta, tanto como cualquier otra cosa, lo que ganó en este Gran Premio. Realmente no puso demasiado énfasis, como dije justo al comienzo de estos 3 videos el viernes, en la C-Serie, porque las S no hacen la vuelta de Suzuka. Imposible adelantar allí, obviamente. Por eso estaba conservando sus neumáticos. Y siempre estaba a la par de McLaren en el sector 2 y el sector 3. Curiosamente, en el sector 2 le dijeron a Lando,
En un momento estás perdiendo con Max en la horquilla, quiero decir, de todos los lugares. Perder tiempo en Suzuka, eso sucedió, y sin embargo cuando lo veías podías ver cada vuelta. Lando parecía tener más subviraje en mitad de la curva que Max. Él no tenía ningún subviraje. Simplemente estaba conduciendo sobre rieles por el exterior, fuera de línea, como siempre haces alrededor de esa horquilla. Y sin embargo, Lando siempre parecía haber entendido eso, parecía tener más potencia, más aceleración, y pensé que eso era revelador. Nunca parecía cambiar en esa área, y ahí es donde Max siempre podía alejarse un poco de Lando. Podía conservar los neumáticos en este coche, que no era tan bueno como el McLaren. Podía conservarlo a través del sector 1, y luego podía simplemente hacer lo que necesitaba, fluir con el coche y dejarlo respirar a través de los sectores 2 y 3. Y siempre le daba el colchón que necesitaba para mantener su liderazgo. Fue una gestión increíble, una presencia de ánimo increíble también. No se escucha mucho manejo de Max en la radio. Él simplemente lo hace por sí mismo. Es instintivo. Y eso también es muy agradable de ver. Así que sí, qué victoria. Y ganar la carrera con los colores de Honda, blanco con rojo, que han estado presentes desde 1964, cuando ingresaron a la Fórmula 1 por primera vez con su propio equipo. Y ganar el último Gran Premio de Red Bull en Japón, con la planta de poder de Honda, la unidad de potencia, fue simplemente un final apropiado, especialmente en abril, especialmente con los cerezos en flor también allí en Suzuka. Qué fin de semana tan maravilloso fue para la fraternidad de Honda, Red Bull, Alonso. Para McLaren, sí. Pondrán buena cara diciendo sí, genial, segundo y tercero, increíble. Pero hoy fueron claramente superados por un piloto de carreras fenomenal en un coche ligeramente inferior. Y eso es lo que llevan a las dos siguientes partes de este triple encabezado. No olvides también el increíble reloj REC basado en el Lotus 98T Renault conducido por Atencena en 1986. Estos relojes, edición limitada de estos relojes hechos del aluminio real, de los tubos de plenitud de ese coche refundidos en la carcasa del reloj. Simplemente increíble de ver. REC se especializa en este tipo de cosas. Han hecho GT40, están haciendo V8, han hecho el Blackbird, uso realmente impresionante de material original, y he rastreado este tubo de plenitud hasta el colector de admisión del 98T. Por supuesto, las cámaras de plenitud cambiaron con los motores Renault y se usaron varios motores Renault diferentes a lo largo de la temporada, pero los tubos de plenitud fueron hechos por Team Lotus y se unieron a la cámara de plenitud. Cámara. Así que esa es una parte integral del coche hecha por Team Lotus en 1986. Ahora, en estos relojes que puedes comprar o pedir de todos modos. Las preórdenes están abiertas ahora y puedes ver los detalles de cómo ordenar en el sitio web al que debes ir. Y si mencionas el nombre Peter Windsor, también obtienes un descuento del 10%. Así que un reloj increíble para tener con una parte de la historia de las carreras en negro y dorado, en tu muñeca. Gracias por vernos y nos vemos muy pronto, ya que hacemos nuestros videos regulares desde Bahrein el viernes, sábado y domingo.